Bienvenidos al informe semanal del mercado accionario colombiano de Correval y Trading para la semana del 30 de abril al 4 de mayo de 2012. Iniciemos con las noticias relevantes de Estados Unidos durante la semana. Tuvimos la publicación del PIB del primer trimestre de Estados Unidos, donde creció 2.2% por debajo del 2,5% esperado, y también los precios registraron un ascenso menor a lo que el mercado estaba esperado, un crecimiento del 1,5% del índice de precios del PIB por debajo del 2,1% esperado. Los datos estuvieron algo flojos, no obstante continúa la senda de crecimiento para la economía de Estados Unidos y se resalta que el consumo fue el que jalonó el crecimiento de la economía. Un leve incremento de los inventarios y el menor gasto del gobierno afectó el dato de crecimiento. El ISM manufacturero subió a 54.8 en abril, mientras que el no manufacturero o el sector servicios bajó de 56 a 53.5. Simplemente la economía de Estados Unidos continúa con crecimiento, un crecimiento relativamente débil y bajando el ritmo en cuanto a su sector servicios, uno de los sectores más importantes para esta economía. Inventarios de crudo alcanzaron máximos de 21 años la semana pasada, dato que generó un fuerte descenso en términos de la cotización de crudo, que lo veremos en gráficas en próximas diapositivas. Tasa de desempleo en Estados Unidos bajó a 8,1% en abril, no obstante se crearon 115.000 empleos por debajo de los 161.000 empleos esperados. Esto se publicó el último día de la semana. En cuanto a noticias asiáticas, estuvimos escasos fundamentales tras festivos en Japón y China. No obstante, para abril el PMI manufacturero de China subió de 53.1 a 53.3. Continúa entonces el crecimiento en cuanto al PMI manufacturero. No obstante, el no manufacturero bajó ritmo de crecimiento de 58 a 56.1. Y el PMI manufacturero final HSBC de China mejoró de 49.1 a 49.3. Se mantiene por debajo de 50 en señales de desaceleración. En cuanto a Europa, tuvimos un ascenso de la tasa de desempleo del 10.8% a 10.9% para el mes de marzo y PMI de servicios final para el mes de abril bajó de 47.9 a 46.9. Se incrementa el ritmo de desaceleración del sector servicios para la zona euro. Ante esta situación, Banco Central Europeo mantuvo inalterada su tasa de referencia y descartó descenso de tasa en el corto plazo. Simplemente las presiones inflacionarias continúan siendo altas y eso ha generado que el mercado, que los directivos del Banco Central Europeo descarten ese ascenso en términos, el descenso, perdón, en términos de tasa de interés. Noticias relevantes de Colombia. Si bien tuvimos semana de utilidades empresariales, vamos a enfocarnos en el panorama económico, donde el Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de interés en 5,25%. No modificó encajes bancarios, pero mantiene vigilancia sobre los créditos, en especial lo de consumo. Los de consumo simplemente está diciendo, me preocupa el alto endeudamiento de los hogares, pero por ahora decide mantener estable la tasa de interés ante las expectativas de inflación que han venido bajando durante los últimos meses. Tasa de desempleo en las tres principales ciudades del país baja de 12.2% a 11% para el mes de marzo, y Acerías Paz del Río emitirá acciones a 30 pesos para un total de 271.390 millones la emisión. También se lanza información sobre emisión de Carvajal Empaques. Vamos con los movimientos destacados de la semana. En cuanto al índice de Dow Jones, tuvo un fuerte descenso el día viernes tras datos de empleo por debajo de lo esperado y una fuerte caída en la cotización del crudo. No obstante, mantiene la senda alcista. Toda la semana se presentó indecisión a espera de sus datos de empleo. Eran, digamos, que los responsables de mantener ese sesgo alcista y romper la zona de máximos, o por el contrario, lo que se dio simplemente buscar la zona de soporte de 13.000. Así que toda la semana estuvo el mercado indeciso ante el comportamiento mixto de los datos económicos y registrando fuerte debilidad el día viernes tras datos de empleo por debajo de lo esperado. En cuanto al dólar, continuó buscando el soporte de los 1.750, donde encontró algo de presencia de compradores. Simplemente el descenso en la cotización del crudo libera un poco la presión de la revaluación del peso, lo que genera todavía el soporte de 1.750. Escasa volatilidad en las últimas jornadas, pero soporte importante, entonces deja el mercado en 1.750. Petróleo, el protagonista de la semana en los últimos días, con fuerte descenso tras alcanzar niveles máximos de 21 años los inventarios en los Estados Unidos. Simplemente la demanda se ve algo débil y corrige con mucha fuerza, un descenso significativo. Hace mucho no teníamos una semana tan volátil para el petróleo
y en especial la referencia WTI, incluso llegando a promedios móviles de 200 periodos, un soporte de muy largo plazo. En cuanto al euro, la indecisión empezó a resolverse a favor del dólar. Simplemente la economía de Estados Unidos está teniendo un mejor desempeño que la economía europea y la expectativa por elecciones también generó un poco de cautela en cuanto a las posiciones en euro. Así que el común denominador fue algo de revaluación del dólar, perdió valor del euro, pero continúa en la zona de indecisión del 1.30 al 1.32. Dependerá de las elecciones de la semana y del comportamiento de la economía de Estados Unidos definir tendencia bajista o alcista para la próxima semana. Por ahora seguimos dentro del comportamiento lateral. El Colcap tuvo un fuerte impulso, el responsable fueron las utilidades de Ecopetrol, que generaron un ánimo comprador significativo, y la estabilidad de tasas del Banco de la República, que permitió que el mercado continuara con ese sesgo alcista. No obstante, en las últimas 2 jornadas de la semana se registró toma de utilidad por parte de los operadores y el fuerte descenso de Ecopetrol ante la caída del petróleo generó el descenso. La tendencia alcista se mantiene, simplemente por ahora estamos en una corrección del rally que se generó durante la semana pasada y el inicio de la presente semana. En cuanto al análisis técnico del mercado local, vamos con acciones que presentaron movimientos significativos durante la semana. Celsia, que inició un movimiento alcista tras la publicación de utilidades, llegó a niveles de resistencia cercanos al 5.000, 5.200. La estabilidad de tasas por parte del Banco de la República continuó impulsando los movimientos. No obstante, se encontró con un mercado ya tomando utilidad en zona de resistencia. Por ahora la tendencia continúa siendo alcista. El mercado trató de descansar un poco después de llegar a niveles de resistencia y tener una fuerte recuperación durante las jornadas previas. Por ahora entonces llegamos a zona de resistencia para Celsia. Semargos, que logra la autorización de la decisión por parte de la Superintendencia Financiera, junto con un crecimiento fuerte de las utilidades por temas no operacionales, logra mantener la tendencia alcista luego de corregir durante la semana, cerrando el viernes con nuevo impulso alcista. Así que encuentra soporte y logra mantener la tendencia alcista que inició en semanas previas. Ecopetrol, mercado descontando utilidades, comprar la expectativa de vender con la noticia. El mercado recibe la noticia de utilidades y empieza la toma de utilidades que se incrementó el día viernes con muy buen volumen, rompiendo el primer soporte de los 5.700 tras la corrección importante de crudo que vimos a niveles de 97, 98 dólares por barril. Así que simplemente el mercado empieza a tener proceso de corrección que podría llevar a comportamiento lateral de Ecopetrol entre lo que es el 5.200 y 5.700, ahora el nuevo nivel de resistencia. Así que bastante volatilidad de Ecopetrol por resultados empresariales y descenso del crudo. Empresa de Energía de Bogotá, que venía bastante golpeada por lo que llamaron el efecto Petro, ha logrado consolidar algo de movimiento alcista durante las últimas jornadas, cerrando el viernes con muy buen volumen y encontrando soporte cerca de los niveles del 1991, logrando encontrar mínimos mayores y generar la posibilidad de una tendencia alcista respaldada en el crecimiento de las utilidades y un panorama de tranquilidad y estabilidad de tasas que jalonó compras en la mayoría de las acciones del mercado colombiano. ETB continuó con el rally alcista que inició la semana pasada luego de descansar, confirma ya el cambio a tendencia alcista, no obstante durante la semana encuentra ya un volumen alto en zona de resistencia, llegar al 5.30, 5.40, le genera ya la presencia de vendedores simplemente por el fuerte avance. No obstante, la tendencia del activo continúa siendo alcista y se mantiene optimismo al ingresar a telefonía celular, lo que empezó a cambiar un poco la perspectiva de los agentes sobre el futuro de ETB. Éxito logra romper máximos históricos. La estabilidad de tasas del Banco de la República continúa generando expectativas positivas sobre la demanda local y la dinámica del consumo. Así que por ahora hay ruptura de máximos y cierra el viernes con un fuerte impulso en la subasta de cierre y muy buen volumen al final, aunque ya digamos que rompiendo un poco las bandas, la banda superior de Bollinger, generando algo de resistencia para la próxima semana, pero se destaca entonces la estabilidad de tasas del Banco de la República, aumentando el optimismo de los agentes sobre la demanda interna. Isagen, tras publicar resultados bastante estables, simplemente trató de mantener el rally alcista, pero termina la semana con una vela de muy buen volumen y una vela de onda larga con presencia fuerte de vendedores
Vamos que termina ya en zona de resistencia con la posibilidad de presentar correcciones a niveles de 2.400 o 380 tras descontar, digamos que de forma significativa las utilidades que no presentaron variaciones fuertes frente al primer trimestre del año 2011. Así que simplemente terminamos la semana con una vela que indica el fin del rally y la posibilidad de una corrección dentro de tendencia alcista. Avianca continuó afectada durante toda la semana simplemente por expectativas de alza en el precio del crudo que estuvo rondando los 105. No obstante, tras el descenso del crudo logró encontrar algo de soporte en el 3.600. La tendencia bajista continúa, pero llama la atención mucho el soporte de los 3.600 para Avianca. Sector financiero fue impulsado por la estabilidad de tasas del Banco de la República. El mercado tenía temor sobre un posible ascenso en términos de encaje para frenar el crédito de consumo. Al no recibir esa noticia, simplemente el sector financiero recupera terreno y logra empezar un nuevo movimiento alcista. Presentó dudas simplemente por la expectativa del IPC que será publicado el día sábado en horas de la tarde. Petrominerales y petroleras continuaron con presión bajista. Simplemente la caída en el precio del petróleo continúa presionando el activo que si bien viene con tendencia bajista, no encuentra todavía un fundamental para revertir esa tendencia. Si continúa la presión, si logra alcanzar nuevos mínimos, el descenso podría ser a 23.21, dejando ahora el 28 y el 30 como resistencia. Así que no fue buena semana para las petroleras que continuaron con presión bajista luego del descenso en la cotización del crudo. Así que terminamos una semana con importante volatilidad generada por las utilidades empresariales y la estabilidad de tasas del Banco de la República, así como importantes datos de empleo en Estados Unidos que también generaron volatilidad en términos de la cotización del crudo. Así que dejamos atrás una semana de alta volatilidad y haremos paso a una semana un poco más estable con menores fundamentales económicos y ya habiendo descontado la mayoría de utilidades empresariales.